México es un país hermoso. Yo Ujú. creo que de eso no cabe duda. Es un país rico en naturaleza, rico en recursos naturales, rico incluso en personas, gastronomía. Pero hay ciertos aspectos de nuestro país y de la gente que habita en él que tenemos que cambiar y que se tienen que empezar a cambiar ya. Bienvenidos a Cuestionando Podcast. Bienvenidos una semana más a Cuestionando Podcast, el mejor podcast de internet, el mejor podcast de por lo menos esta oficina, ya que Ujú. pues, es el único que hay. Mi nombre es Demian Luquín y estoy una semana más aquí con mi compañero. Walter Mundo. Hola, Una otra vez. gran disculpa por haber fallado la semana pasada con el podcast, pero pues estuvimos prácticamente a finales de entrega de trabajos en Semana Santa, estuvimos un poco atorados con trabajos y pues lamentablemente el tiempo no nos dio. No había tiempo, gente, no había tiempo. No había nada de tiempo y bueno, pero ya estamos aquí, muy felices de seguir con nuestra gran pasión y probablemente la suya no, pero aquí estamos siempre trayéndoles la información y las opiniones que nadie nos pide, pero pues aquí estamos. Exactamente, aquí vamos a estar. El día de hoy tenemos un tema un poco candente, un poco... Controversial, diría yo. Yo no quiero decir controversial porque creo que son cosas que se tienen que decir y que bueno, también creo que personas como nosotros, jóvenes, deberíamos empezar a tomar voz en este tipo de temas, ya que somos la generación que va a rellenar este país en un futuro y de la que van a empezar a depender las futuras generaciones del país. Entonces, claro, si personas como nosotros comenzamos a dar un mensaje a la gente de nuestra edad, podremos comenzar a difundir este cambio que posiblemente necesite nuestro país. Que no estoy diciendo que esté mal, claro. Ujú. Obviamente hay muchos aspectos en los que México no está bien, pero tampoco venimos aquí diciendo que somos los dueños del futuro de la palabra y de que todo lo que digamos aquí esté bien, ¿no? Ujú. Todo lo que estamos a punto de decir o a punto de comentar está hecho a base de nuestra opinión, a base de nuestra experiencia y en base a lo que nosotros vivimos día tras día. Las experiencias que nosotros estamos acostumbrados a vivir allá afuera, vivir en el trabajo, en la escuela y lo que se ve en las noticias, lo que se ve que repercute a nuestra nación. Y es que digamos que es triste y es feo ver que un país tan lindo como lo es México, con una historia tan rica y se tenga que ver afectado por ciertas cuestiones negativas que hacen que tengamos una mala imagen de nosotros como país o como personas, ¿no? Eh, y eso está muy triste y creo que estamos a tiempo de comenzar a realizar un cambio para que todo esto en un futuro ya no nos afecte como país. Pues sí, confirmo, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Totalmente es un gran país en el que estamos. Tenemos grandes cosas. Tenemos gente muy buena, pero de igual manera hay muchos factores que vemos que sinceramente dan esta mala vista o dan este mal aspecto de cómo es México y cómo la gente del extranjero nos puede llegar a definir por estas cosas que pueden resaltar mucho. Sí, y no solo gente del extranjero, obviamente también para la imagen de nosotros mismos, güey. No, Exacto. creo que llegamos a un punto en el que es muy importante cuidar nuestra imagen de nosotros mismos, güey. Lo que hacemos Ujú. nosotros, lo que defendamos nosotros, no para darle una imagen a alguien más, sino para tú estar conforme con lo que eres y aportar algo a no solo el país, sino también a futuras generaciones, ya sea si en algún punto quieres tener hijos, de enseñarles bien y educarlos de una buena forma, acorde a cómo está la sociedad a día de hoy, acorde a cómo es la educación a día de hoy y Ujú. siempre estar constantemente evolucionando en ese aspecto, ¿no? Obviamente no solo pensar en, ay, ¿qué pensará Francia de nosotros? ¿Qué pensará No, pero España de pues también nosotros? ese es el punto que uno, pues obviamente tiene que cuidar. Obviamente lo más importante es uno mismo, es uno mismo hacer las cosas bien con el objetivo de uno ser mejor, de uno intentar cambiar a mejor, de ser, o sea, ese es el punto principal que Ujú. debería ser, ser para uno mismo para que uno sea mejor, para que uno sea más noble, sea más, tenga mejores cualidades. Como Y eso es persona. importante, eso es lo más importante, pero a final de cuentas también el punto, no, con extranjero no me refiero tal vez a otros países, me refiero en el mismo círculo social en donde uno vive, las personas. Intentar dar una mejor apariencia, porque al hacer eso o al demostrar que se puede cambiar para mejor, ayuda a que toda la gente en general tenga eso en mente y se dé cuenta
y también puedan ellos pensar, bueno, si esas personas pueden cambiar para mejor, yo también puedo cambiar para mejor. Sí, porque Entonces, yo no, ¿sabes? ajá, Y eso está bien porque al final es una cadena, ¿sabes? Pasa mucho, por ejemplo, y ha pasado todo el tiempo con ese tipo de acciones, que una persona, al final, el ser humano en general, no solamente los mexicanos o no solamente nosotros, somos no muy manipulables, pero sí estamos muy acostumbrados al cambio en base a algo, en base a un ujú, comportamiento. Entonces, normalmente, lamentablemente, esas cosas a veces son para mal, ¿sí? sí, ¿Por qué totalmente. no comenzar a hacerlo hacia el otro lado y comenzar a ver hacia lo que está bien, ¿no? Empezar a implementar ciertos comportamientos, ciertas acciones o ciertas formas de pensar que consideramos desde cuestionando y desde, pues casi mucha gente en el país. Realmente no vamos a darles aquí la verdad sobre el También es mundo ni el nada por el punto que estilo. también pues se tiene que entender porque obviamente a lo mejor hay gente que está más estudiada que nos llega a ver. Esto es de la perspectiva de Claro, unos jóvenes que tienen 20 y 19 años correspondiente y que es correspondiente a lo que hemos vivido, a lo que hemos visto y a las cositas que nosotros podemos sí, dar a entender a la demás ya gente. como lo sentimos, las Ajá. experiencias que nosotros mismos hemos tenido En nuestro círculo o en el social, en círculo social todo. Ujú. en el que hemos vivido, ¿no? Y vamos a comenzar con tenemos aproximadamente unos 8 Unos puntos 8 que puntos. tomar. Y el primer punto que encontramos, que a mí personalmente me parece una de las cosas más tristes que podemos tener como mexicanos, es esa creencia de que el peor enemigo del mexicano es Es el otro mexicano. mexicano. Ajá. Entonces, güey, perdóname la palabra, pero está muy culero eso, güey. Totalmente. Es muy culero, güey. Totalmente porque pues, eso va de la mano con incluso los pensamientos como de, oye, ¿por qué el otro triunfa y yo no? Exactamente. Es que es ¿Por completamente qué? O envidia. sea, como de, qué injusto. O sea, en la mente de ciertas personas es como, ah, qué injusto que aquella persona que le está yendo bien y a mí que me está yendo mal. Sí, y vamos a tirarle mierda a esa persona. ¿Por qué? Ajá. Porque sí, porque le está yendo bien, güey. Y es lo típico que incluso se hizo como, se hacía como famoso o se viralizaba por medio de las novelas o cosas así, que era como eso típico de que entre las señoras inventaban chismes o cosas así de otras personas, a veces por simplemente celos o por cualquier otra cosa. Sí, sí. Y de hecho, esto es un punto que se ve muy reflejado a ver, esto se ve reflejado en muchos aspectos, ¿no? Desde los aspectos más privados y que no son tan públicos, Ujú. hasta los que son mundial y nacionalmente conocidos. Uno de las formas en las que más lo logramos ver es con los famosos, ¿no? Con actores, Sí. con futbolistas, con casi todo lo que le damos prioridad aquí en México, ¿no? Ajá. Vamos a poner el ejemplo de los más claros que se me ocurren a la mente, por lo menos ahorita en el ámbito del deporte, que es con el Canelo Álvarez y con Ujú. Javier Hernández, el Chicharito, ¿no? Ajá. Son dos personas que son unos chingones, güey, que han logrado cuánta cantidad de récords, güey, que merecen estar donde están, güey, y que aún Ujú. así, güey, me parece curioso cómo es que gente de otros países valora más el trabajo de ellos que el Que mismo nosotros mexicano, mismos, güey. exactamente. Pues es que ahí entra de igual manera el punto que mencioné, pues son los celos. Es el pensar de por qué esos mexicanos están triunfando y yo me estoy hundiendo en miseria. Por eso entra ese enojo que se le genera a estas figuras pues importantes que adquirieron esta relevancia por medio del esfuerzo que tuvieron que realizar día tras día para enfocarse en lo que querían y para poder alcanzar el punto en el que están ahorita y que pues las personas se encargan de difamarlos. Claro, y es que nada llega gratis, obviamente, güey. O Ajá, sea, normalmente las personas que suelen tirarle basura a ellos usan argumentos como es que le dieron todo en la vida, es que él ujú, no merece tener lo que tiene, es que Juanito Juan que vive al lado de mi casa merece más que este hombre. A lo mejor y sí, no te estoy diciendo que no, ¿sabes? ujú. Seguramente yo tengo cosas que no me merezco, güey. Y seguramente allá afuera hay gente que merece las cosas que yo tengo, ¿sí? De igual Yo no estoy manera. diciendo eso, ¿sí? Probablemente lo hay, seguramente lo hay. Si fuera por mí y por cualquier persona, obviamente nos encantaría darle todas las cosas que necesitan las personas que realmente necesitan algo, ¿sabes? Ujú. Como mencionas, o uno, que pues obviamente estamos en una situación más, pues es la verdad, estamos en una situación más de privilegios en Sí, comparación a otras personas que tristemente como
como pues todo en esta vida, nada puede ser equitativo porque sería imposible. Nos tocó estar en esta situación en la que tenemos, como por el ejemplo de nosotros de Cuestionando, tenemos el privilegio de poder estar de una manera tranquila y poder grabar podcast para internet. Sí, claro. Pero, pues sí, allá afuera Hay personas que les está... encantaría estar en nuestra situación y pues por Exactamente. razones no pueden y al final nos toca vivir la vida que nos toca vivir. Pero ahí vamos al otro punto que estamos mencionando, que es que hay gente, no quiero decir tanto que estén inconformes con su vida, que en ocasiones pasa, En sino que cierta parte simplemente sí. les gusta chingar por chingar, güey. Les gusta decir por decir y enfadar por enfadar. Y pasa, como lo mencionamos anteriormente, vamos a empezar pues por el lado del deporte, que dimos los ejemplos del Canelo Álvarez y Javier Hernández, el Chicharito, que Ujú. son personas que han logrado todo y que aún así se les sigue criticando y que por más cosas que hagan, siempre se les va a recalcar el mínimo error, güey. ¿Por qué? Porque sí. Por nomás, Porque así son, güey. Y eso está muy feo, güey, pues es la ¿sabes? manera de la gente en sentirse menos miserable. Sí, El sí, sí. poder, en poder O encontrarle, simplemente. el poder encontrarle falla como a estos dioses o ídolos Sí, sí, mexicanos, sí. los hace Dioses, sentir, dioses tampoco son, o sea, obviamente. al mencionarlo como dioses, es por el punto en el que la gente a veces Sí, sí, sí. no sobreexplotar, los sobre idolatra. Y como esa gente que a lo mejor los tiene como en un puesto más sobre idolatrado, intenta desmeritarlos aún más, poniéndolos en este punto en donde intentan boicotearlos o decir como de, hace mal esto, o como tú mismo mencionaste, está ahí por conexiones, Sí, sí, sí. porque lo subió a alguien. Y cuando realmente, a final de cuentas, sigue siendo una persona. Dentro de cualquier parámetro sigue siendo una persona que está ahí por su esfuerzo. Sí, y a mí me parece increíble porque, por ejemplo, voy a dar el ejemplo que por lo menos que yo más conozco, que es el caso de Javier Hernández, Chicharito. Normalmente, sabes que en México el fútbol es prácticamente parte de la cultura. Sí. Nos guste o no, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, que no está de acuerdo, etcétera, pero bueno, forma parte de la cultura del mexicano, como lo es la lucha libre, ¿no? Y para muchos sectores y para muchas personas, incluyéndome, es una gran parte y es parte fundamental de nuestras vidas el entretenerte con algo y entre ellos está el fútbol. El problema es que hay mucha gente que es demasiado exigente con los futbolistas, con los equipos, o que simplemente quieren que todo salga como ellos quieran, ¿no? Cuando ellos ni siquiera son dueños de las decisiones que tomen los futbolistas, los equipos, los entrenadores, etcétera. Entonces, claro, Javier Hernández estuvo años en Europa, 10 11 años en Europa, en los mejores equipos de fútbol de Europa, güey. No llevan a cualquier güey a esos equipos. No, claramente no. No cualquier persona toca Inglaterra y llega al Manchester United, hace récords de goles, no cualquier futbolista lo llevan al Real Madrid, pero claro, como la gente igual es por las expectativas que pueden tener de ellos, de, sí, es que no es tan bueno porque no metió 1000 goles. Pues, ¿quién mete 1000 goles, güey? Nadie. Ni Messi ha Ni el metido mil bicho. goles, no, ni Cristiano ni Messi han metido 1000 goles, güey. No. No puedes comparar a Javier Hernández con Messi porque no es Messi. Al igual que no te puedes comparar a ti conmigo o con cualquier persona afuera porque no somos las mismas personas, güey. Claramente no. No tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos objetivos, güey. Entonces, claro, a Javier Hernández, güey, puede meter 30 goles, falla una, y de la que van a hablar es de la Es que de la falló, una. güey. Ajá. Sí, y eso pasa un montón de veces, y pasa con un montón de futbolistas, y pasa, por ejemplo, con el Canelo Álvarez también, que es el boxeador, posiblemente el boxeador más grande actual mexicano, que gana 1000 peleas, pero pierde contra, yo qué sé, Mayweather, por poner un ejemplo, y siempre lo van a estar recordando por la pelea que perdió, no por las 400 peleas que ganó. Y eso es algo que pasa mucho aquí en México, también por ejemplo con los actores, y es que a Diego Luna, Ajá. las cosas que se le dijeron simplemente por haber sido seleccionado para estar en Star Wars, ¿por qué no puede ser él? ¿Sabes? Ujú. Y lo mismo pasó con Roma cuando fue nominada a A los... tantos Óscares que se merecía Ujú. completamente. ¿Te puede gustar o no te puede gustar Roma? Intentaron boicotearlo de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Por el simple hecho de... A la gente no le entró en la cabeza que México podía hacer algo bien. Sí, sí, porque a lo mejor somos tan pesimistas nosotros mismos que queremos que todos sean pesimistas, queremos que todo vaya mal. Si a nosotros nos va mal,
¿por qué a los demás les tiene que ir bien? O ¿por qué si Exactamente. a nosotros nos va bien? Porque hay gente a las que le va mejor, ¿sabes? Y claro, este pensamiento está tan metido en nuestra cultura, güey, que a veces indirectamente lo hacemos. Yo creo que todos lo hemos hecho. Todos en algún punto de nuestra vida hemos querido o hemos dicho algo que no queríamos decir, hemos dado una opinión que no queríamos decir y que después no te das cuenta hasta que ya realmente estás en el lugar, hasta cuando realmente te pasa o hasta cuando agarras la onda y dices, oye, esto está mal, ¿sabes? Y ese es un Ujú. punto que no muchos mexicanos tienen. Y no solo mexicanos, seguramente en todo el mundo. Que no somos a veces capaces de darnos cuenta de los errores que cometemos y simplemente los dejamos como, ah, bueno, pues ya lo hice. Cuando lo vuelva a cometer, me volveré a dar cuenta y no importa. ¿Sí? Y bueno, esto de el mexicano es el peor enemigo del mexicano, sí, definitivamente. Y en cualquier lado donde Definitivamente. lo veas, te lo van a decir. Y no solo en el ámbito, nosotros lo dijimos ahorita con el ámbito de dos de las personas o dos de los ámbitos que son en la gente famosa, que es donde más se ve porque es también lo que más se escucha al final, ¿no? Pero seguramente pasa en el edificio de aquí enfrente, Puede pasar en cualquier lugar, puede ser pasa en la en el casa de mi trabajo, vecino, yo qué sé. puede ser entre vecinos, e incluso tristemente puede ser incluso en la misma casa. No, y pasa En, mucho también en las escuelas, güey. ajá, completamente, qué bueno que tomas el tema de las escuelas, creo que es de los lugares en donde más se genera esa Es que es donde se desmeditación. empieza, güey. Ajá, Empieza y lo triste es que empiezan también desde muy chicos, güey. Desde la primaria, secundaria, están buscando la forma de hacer ver o hacer quedar mal a alguien para ellos no verse tan mal, güey. Que eso es lo más triste, güey, ¿sabes? porque son puras inseguridades de la gente. Sí, sí, sí. Intentan calmar esas inseguridades que uno puede tener de morro, incluso los maestros calmar sus inseguridades, desmeritando a las demás personas. Incluso hasta los alumnos, güey. Es que también Ujú, hay maestros que desmeritan mucho al alumno exactamente. simplemente por sentirse superiores. A ver, jerárquicamente hablando y en cuestión de puesto, pues sí, es un maestro y Jerárquicamente es un sí, alumno, el alumno todavía está creciendo, en algún punto puede llegar a ser mejor o peor que el maestro, sí, pero obviamente. no por eso es Mejor o menos importante o mejor se le tiene persona. que desmeritar el trabajo de un alumno que el maestro, Ujú, ¿sabes? claramente. Porque, número uno, está mal, es irrespetuoso para cualquier persona, tanto para como si fuera del alumno al maestro o del maestro al alumno. Y sí está muy triste que desde muy chico ese tipo de cosas se vean en todos lados, ¿no? Eh, yo no considero que esté mal compararte con otras personas. Hay muchos países en los que se comparan con otras personas siempre viendo su crecimiento personal sin desmeditar al otro, güey. Muchos países asiáticos así lo hacen, güey. A este güey le va bien. ¿Qué estoy haciendo yo para que no me vaya tan bien como él? No, a este güey le va bien. Qué estúpido porque le vaya bien y nada Ujú. más porque a mí no me va Pero bien. también siempre hay estos puntos, porque siempre nunca hay como una punto absoluto, siempre están esos puntos blanco, negro y gris, en donde pues sí, está el punto en donde uno se compara con alguien más y entra lo que tú dijiste, ok, me comparo con esa persona, ¿qué está haciendo esta persona para mejorar? Ok, voy a hacer algo así, voy a mejorar en esos aspectos en donde yo siento que estoy fallando, a lo mejor me falta ser más trabajador, a lo mejor me falta ser más precavido, más puntual, ver mejor las cosas, Organizarme mejor. organizarme. Incluso hasta cosas como, yo qué sé, despertarte más Ajá, temprano. exactamente. Y si ves esos puntos y entiendes, puedes mejorarlos. Puedes decir, ok, voy a mejorar. Pero también está el otro punto, en donde también, como tú mencionaste, muchos asiáticos también tienen el punto de, ok, me comparo con esa persona, pero me obsesiono con esa persona y me obsesiono por ser mejor y me mato, básicamente, físicamente, hacer, estudiar o hacer cualquier otra cosa para intentar ser mejor. Pero eso también no es el punto, porque en ese punto simplemente uno se hace ese daño físico de físico, mental o lo que sea, de estarse sintiendo inferior, de estarse sintiendo menos, y ese es un punto también que se tiene que cuidar a la hora de Sí, lo que es la claro, obviamente comparación. tampoco es llegar al punto de obsesionarte Ajá, con ser más que alguien, sino en plan de que, si hay miles de personas que les va bien, a mí también me puede ir bien. No exactamente. mejor que esas personas, pero lo suficiente como para que tú te sientas, vaya, Satisfecho contigo satisfecho y mismo. tranquilo Ese es contigo el mismo. punto que uno tiene que aspirar, a sentirse satisfecho con uno mismo, con lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Exactamente. Y eso también es un tema que está muy relacionado con las cuestiones de las misiones que tiene cada uno en la vida, ¿no? Normalmente, a ver, si es una persona que quiere ser el mejor doctor de México,
y hay una persona que quiere ser el mejor músico de México, siempre se le desmerita mucho al que quiere ser el mejor músico de México. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque la gente y la cultura está muy inclinada hacia que ciertas cuestiones son mejores Ay, que no, otras. es que a los médicos les pagan mucho. Ajá, Les pagan y estudian. no, 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 Y y ahí luego se pasa lo quedan. contrario de que cuando hay un músico famoso, que por qué le pagan más al músico que al médico, que Ay, es porque... que las drogas, hijo, las drogas. Sí, 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 y un montón de Ahí cosas así, están. ¿sabes? Y créeme, tú y yo lo hemos vivido y lo vamos a vivir toda nuestra vida porque estamos estudiando diseño gráfico, güey. El mexicano tiene la mentalidad de que el diseñador gráfico es el que menos gana, del que le va a ir Exactamente. peor, Y de hecho, etcétera. sí, al inicio, mis allegados, algunos familiares, algunos amigos, pues a mí sí me dijeron como de, oye, te has dado cuenta de qué es lo que le pagan al diseñador, o oye, vas a poder vivir bien de eso. Y pues al inicio obviamente sí te quedas como con estas dudas de internas como de, oye, pues me están Realmente quiero hacerlo, desmeritando, ajá. quiero hacer algo chido y yo tengo el interés de mejorar, hacer algo mejor. Y pues obviamente por todas estas dudas que te meten en la mente, muchas veces hay muchas personas que se desmotivan. Por eso muchos compañeros se salen, por eso muchos compañeros prefieren no optar por tomar carreras como O estas. por seguir con la carrera, porque muchos Ajá, la terminan y incluso antes de meterse al ámbito laboral, ya es tanta la resignación que prefieren, ¿sabes qué? Mejor estudio otra cosa, mejor me ajá, dedico a otra cosa. exactamente. A mí sí me han desmeritado, y encima cara a Ujú. cara, literalmente, una doctora, que ojo, no hablo de todos los doctores del mundo, hablo específicamente de una doctora que ni siquiera conocía la primera vez que la veía. Pues plática y plática, estaba, y fui a sacar una carta que ocupaba para la escuela. Me preguntó qué estudiaba, bueno, qué iba a estudiar en ese caso. No, pues diseño gráfico y obviamente empezaron los comentarios de que, ay, no, que de cómo vas a vivir de eso y a qué te vas a dedicar y yo jamás escogería esa carrera porque luego no hay trabajo y así. Y claro, al final, pues tú puedes decir, nah, pues no les hagas caso. Y es cierto, yo en mi vida les he hecho caso a ese tipo de comentarios, No sirven de pero nada escucharlos. luego cuando vienen de personas un poco más cercanas a ti, sí afecta también un poco, ¿sabes? Yo también, quizá de mi familia directa no tanto, porque he de decir que mi familia personalmente vive del diseño, güey. O sea, vive del diseño arquitectónico y gráfico. Mi familia más cercana, por lo Ujú. menos, güey. Mi abuela estudió diseño de modas, mi abuelo es arquitecto, mi mamá es arquitecta, mis dos tíos son diseñadores gráficos y yo estoy estudiando diseño gráfico y tengo tan cerca lo que significa eh, que a personas les vaya bien en ese aspecto, ¿sí? Exactamente. Pero En ese también punto. vamos a otro punto y es que la gente a veces ni siquiera se informa y nada más habla por hablar, güey. Y eso también causa de que nada más esté hablando y diciendo y diciendo y diciendo sin siquiera tener idea de lo que está pasando, ¿sí? Exactamente. Eso es un punto que sí suele pasar muy seguido pues es la desinformación de las personas. Conforme a la desinformación que tienden a querer opinar de ciertos puntos pues, sin saber a ciencia cierta de qué es de lo que están hablando, de qué es lo que están intentando expresar. Y ahí viene la gente que tiene este pensamiento, pues sí, lo siento, es un pensamiento estúpido que cree que no hay trabajo, que no hay oportunidades cuando suena mucho como a comercial de partido, pero sí las hay. Hay Sí, muchísimas oportunidades. Yo al inicio, porque tú mencionas que tu familia pues tiene que ver con el diseño, para poner mi ejemplo, en mi familia no hay diseñadores. Lo que es más cercano a un diseñador es mi tía, que trabaja estudiando diseño gráfico en una universidad en Hermosillo. Y es lo más cercano que tengo a alguien que era. Entre mi familia, ciertas personas sí se mostraban poco nerviosas por mi decisión. Nunca me desmeritaron, siempre me apoyaron en todo, pero pues sí al inicio, pues sí era como esas pequeñas dudas de como de, bueno, ya tienes pensado como en qué puedes trabajar y me las preguntaban con el afán de pues que yo me hiciera las dudas y yo empezara a crecer en ese pensamiento y empezar a informarme más, ujú, que era uno de los mejores puntos y les agradezco muchísimo a mi familia porque siempre lo intentaron ver por ese lado, como de, ok, piensa tú, qué es lo que vas a hacer realmente, qué es lo que quieres realmente y cuál es tu objetivo realmente de por qué estás ahí. Y eso me ayudó a ver nuevas posibilidades y a darme cuenta que realmente oportunidades hay, solo que como el sistema hasta cierto punto te desmerita las cosas, hace que hasta cierto punto no las puedas ver
Es que se Porque ya normaliza. tienes en tu mente la idea de como de no hay nada. Y como no hay nada, pues no voy a buscar. Sí, sí. Y Y es como que no voy a buscar, pues me voy a podrir en un trabajo mediocre. sí, todo eso Y está ahí súper entra todo. normalizado, güey. Está súper normalizado y cada vez se normaliza más. No solo con nuestra carrera, sino que con un montón de carreras más, güey. ¿Sabes? Ujú. Y sí está feo porque siempre esas personas, como dices, tú tienes la gran ventaja y qué bueno que tu familia lo viera desde ese lado bueno. Pero hay mucha gente que nunca va a ver ese lado y que simplemente va a decir, ah, pues no estudies eso porque van a buscar la forma de desmilitar, ¿sí? Y siempre Siempre es lo mismo comparan, como el dinero. No lo hagas por el sí, dinero sí, sí. porque Y no siempre van a estar consigues comparándose nada. o con ellos o con otras personas a las que le va bien, claro. Pero es que no vas a Ujú. hacer lo mismo que esa persona. Y ni siquiera sabes. Eso es lo más sacado de onda de todo. Ni siquiera sabes, güey. Estás juzgando lo que va a hacer una persona antes de que lo haga, ¿sabes? Exactamente. Ahí encima, eso ya hasta me Es parece un punto increíble, ¿sabes? muy, muy tonto. Y luego, cuando es algo muy ambiguo, porque sí, realmente no sabes qué va a pasar. Digo, si vas a juzgar a una persona que se va a aventar o que se va a sentar en un clavo, mínimo ya sabes que si se sienta, se va a picar y le va a Pues doler. sí. Pero estás juzgando a una persona que se va a meter a estudiar y que no sabes qué va a pasar ahí, Que a ¿sabes? final de cuentas es una persona que estudie lo que estudie, es una persona que intenta superarse, es una persona que intenta ir más allá a aprender más. O sea, a final de cuentas, lo que nosotros hacemos como universitarios es intentar ir un poco más allá, especializarse en algo, intentar ver que en un futuro uno poder trabajar en algo que a uno lo apasione y no solamente meterte en un lugar X a trabajar porque sí. Sí, y es que igual esto también va muy de la mano con lo que era antiguamente todo esto, ¿verdad? Antes era estudiar lo que ocupabas para vivir y lo de la felicidad a veces quedaba muy de lado. No hablo de la generación pasada, la de nosotros, sino Muy mucho en el más antes, pasado. ¿no? Antes, pues lamentablemente, por cuestiones a veces externas a la persona, sí se tenía que recurrir a eso, ¿no? Sí, Podemos decir que tenemos la gran ventaja y de el poder privilegio. escoger lo que queramos estudiar y ya, pues nosotros veremos qué pasa, ¿no? Igual a lo mejor sí me va mal. Igual a lo mejor a ti también te va mal. Pero no sabemos, ¿sí? No sabemos. O igual a lo mejor no termina siendo diseñador gráfico y termina siendo chef, güey. Igual yo no termino siendo diseñador gráfico y termino siendo, yo qué sé, güey, Luchador. Batman, güey, ¿sabes? Es que el problema es que no sabes, güey. Pero la gente siempre va a estar ahí para estarte diciendo la posibilidad de lo peor de todo, en Pues vez sí. de ver siempre las cosas buenas. Y bueno, pasando del tema de que el mexicano es el peor enemigo, bueno, el mejor enemigo en este caso, bueno, el enemigo principal del mexicano, vamos a hablar de otro tema y vamos a dejar los demás para una segunda parte, porque Me creo que es parece importante bien. que dejemos, que especifiquemos, mejor dicho, o que nos metamos de fondo en cada uno de estos temas para no nada más decir, ah, sí, mira, esto está mal y ya. Ujú. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y más relevantes, ¿no? Redactado por mí, ojo, Hostia. tal cual es respetar y no meterse en las decisiones de los demás, siempre y cuando éstas no afecten a más personas directamente, o bien que afecten a la persona de forma inminente o inevitable. Pues sí. Como ya se menciona, pues es básicamente el foco central respetar a la gente. Es la búsqueda constante de, de decir cosas o de expresar tus opiniones por medio de que no le faltes el respeto a una persona o no critiques. O sea, es como el dar tus puntos de vista sin la necesidad de criticar a la demás persona o hacerla menos. Sí, o es que simplemente es tan sencillo como, voy a repetir y vamos analizando poco a poco, no meterse en las decisiones de los demás siempre y cuando éstas no afecten a más personas. Claro, mucha gente dirá, claro, es que cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? A ver, hay que matizar un poco esa frase, porque es Ujú. cierto, cualquier persona es libre de opinar lo que quiera, Sí, cualquier persona es libre de hacer totalmente. realmente lo que quiera, ¿no? Pero claro, a ver, no es lo mismo que tú me digas, yo quiero gastar 5,000 pesos en un juego, Ajá. a que me digas, ¿sabes qué? Quiero, Usar tu dinero. no tanto así, pero yo me refería en plan como, ok, si tú gastas 5,000 pesos es muy tu pedo, güey. Ajá. Es tu dinero, güey. Completamente mi Y dinero, no mi afectas pedo. en absolutamente nadie. Ahora, si me dices, voy a gastar 5,000 pesos de la tarjeta de mi mamá que no le pedí, Afectos es muy ya a distinto, güey, terceros. sí, porque estás afectando a otra persona, güey, ¿sabes? Entonces, ese es un ejemplo muy simple, pero, por ejemplo,
yo soy libre de hacer lo que quiera, en plan, por ejemplo, si yo quiero irme de mi casa, o sea, no de la casa con mis papás, sino de mi casa, imaginemos que yo vivo pronto, que vivo solo, me voy de mi casa y no regreso en 3 días. Es mi decisión, Ajá, ¿sí? totalmente. Ahora, no es lo mismo y que tú me digas, ¿sabes qué? Quiero ir a la calle y golpear 15 personas. No, Es mi decisión hacerlo, pues sí, pero estás afectando a terceros. No es lo exactamente. mismo, ¿sabes? Y esto es un ejemplo muy llevado por encima, porque al final a lo que queremos enfocarnos es que las personas tienen que meterse güey, en su vida y no estarse metiendo en la de los demás, güey. El problema de mucha gente de aquí de México, güey, es que está más pendiente de lo que hace el otro, güey, de lo que está haciendo él, güey. ¿Sí? Y eso va muy de la mano con el tema que hablamos anteriormente, por eso lo estoy juntando así. Eh, la otra vez estaba escuchando a un speaker que estaba diciendo que cuando México empiece a preocuparse por su vida, güey, iba a haber un gran cambio. Y yo creo que sí es cierto, güey, ¿sabes? Hay muchas cuestiones de la vida, güey. Sobre todo aquí, bueno, te repito, que lo hemos vivido aquí en México porque nosotros somos de aquí. Obviamente no descartemos que esto también pase en diferentes países, güey. Ujú. Lo más seguro es que sí. Pero es que aquí en México, güey, a la gente le gusta opinar sobre cosas que no le incumben. Mucho, güey. A ver, mucha gente podrá estar diciendo, ustedes están haciendo lo mismo ahorita, güey. Sí, pero es muy distinto, güey. No es lo mismo, güey. Porque, por ejemplo, y quiero dar el ejemplo claro, sin pelos en la lengua, güey, porque no Ujú. me importa hablar de eso, porque creo que se tiene que hablar, güey. Eh, Primero, hablando acerca de los gustos, Es más, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar poco a poco. De los gustos personales de las personas, ¿sí? No hablo de preferencias ni nada por el estilo. Ujú. Hablo de gustos tal cual, güey. Gustos. Hay gente, güey, que se pone a criticar los gustos de las personas, güey. Sí Y que pasa. empieza a opinar en base a eso, como si ellos fueran los dueños de los gustos de todos, ¿no? Y yo creo Exactamente. que esto es lo más simple y es incluso algo que a muchos nos puede haber pasado en algún punto decir, es que cómo no puede ser que te guste tal cosa. Oye, Pues bueno, mucho eso le pasaba a, digamos, a la gente que le gustan los videojuegos. Mucho tiempo tuvo ese ¿cómo te gustan eso? sí, ¿A poco eres de esos que juegan? ¿A poco eres sigue siendo un niño? O sea, o a la gente que le gustaba ver series, digamos, véase animación como de cómics o de anime o lo que sea. Pues, la gente fue muy juzgada por mucho tiempo por simplemente tener esos gustos. sí, sí, y yéndonos más aquí a México, claro, obviamente aquí se critica por cualquier cosa Se critica prácticamente, incluso ¿no? hasta por leer. Sí, 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 o sea, y qué bueno que hablas acerca de lo de los videojuegos y todo, porque esto es muy normal verlo, bueno, ahorita ya no es tan normal ver que se critique a alguien por jugar videojuegos. No, ya no. Normalmente la gente que critica los videojuegos es gente que no tiene ni idea de los videojuegos. Ajá. Gente mayor que dice, es que por culpa Suele de ser los ya mucho videojuegos... gente muy grande que ya, como no vivió o no entiende mucho, como tú dices, que no entiende sus puntos, suele ser esta gente de una mayor edad que es la que suele pensar que los videojuegos son los causantes de muchos problemas. Que a lo mejor sí, uno que otro. Claro, sí, obviamente no Pero, estamos diciendo aquí que los videojuegos sean completamente inocentes. no, Pero, por ejemplo, si me estás diciendo, la Cuarta Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial es por culpa del Fortnite. Oye, pues no. a ver, va un poquito de cerebro, por favor, que esto no es así, ¿no? Ajá, Yo creo que el hecho de criticar el aspecto de los videojuegos en ese caso es la salida fácil para buscar una justificación ya del por qué se hacen las cosas. exacto. Ah, la gente critica eso así, sin justificación más que lo que ellos conocen. ¿Y qué conocen? No mucho, la verdad. Por lo menos hablando en ese punto. Luego, hay gente y repito, eso es algo que yo creo que todos en algún punto hemos hecho, estando más chicos, menos experimentados, sin tener mucha idea de lo que significaba realmente esto. Pues criticar lo que escucha alguien, las películas que le gustan a cierta persona, las series que ve cierta persona. Esto es de lo más insignificante, podría llamarlo, ¿no? Porque al final que critiquen lo que escuchas, no te va... Ajá, o sea, eso da completamente A igual. final de cuentas te sigue gustando. A final Sí, de sí, cuentas, por más que te critiquen o lo que sea, pues es como de, sí, me y sigue esto, y gustando. esto pasa y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, incluso propio, ¿no? Ujú. En algún punto de mi vida yo llegué a criticar a la gente que escuchaba reggaetón y yo decía como que es que no manches, ¿cómo puede ser que escuches eso y No no te escuches preocupes, tal yo cosa? también. Todo el mundo lo ha hecho. Conozco Sí. miles de personas que lo han hecho, güey, ¿sabes? Y yo lo hacía, güey, claro que sí.
obviamente, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta como que, bueno, X, o sea, lo que escuches, lo que veas, a mí me vale madre realmente. O sea, no, suena muy grosero y lo que No, quieras, pero pero es así tal debe de cual como es ser. así, güey. O sea, y vamos al punto que tomamos en la descripción, ¿no? Mientras a mí no me esté afectando en nada y mientras no afectes a los demás, güey, Hazlo. ¿qué tiene, güey? ¿Qué Sí, tiene? No tiene nada de totalmente. malo, güey. Es como, por ejemplo, a mí me han llegado a decir cosas porque me gustan las películas de Marvel, ¿no? Entonces es como de que, ¿qué tiene, güey? O sea, las veo y ¿qué pasa, güey? No ves una película de Marvel y se mueren 10 bebés, güey. O sea, no hay algo por lo que puedas criticar directamente eso, güey, ¿sabes? Eso es cierto. Y eso pasa con la música, pasa con los artistas que te gustan, las celebridades que sigues, incluso las tendencias que sigues, porque si una persona... normalmente esto va muy de la mano con el desconocimiento también de ciertos ámbitos. Por ejemplo, tú sabes que yo siempre te he dicho cómo puede ser que se gaste tanto por unos tenis. Pero claro, es porque yo no gasto tanto por unos tenis, pero tú sí. Y indirectamente yo no te digo, ay, eres un estúpido por comprarlo. Yo nomás digo, es que a veces yo no entiendo por qué. Pero nunca te digo, es que los que gastan millones de pesos en tenis son unos tontos. Pues no, porque Exacto. bueno, es su dinero, ¿no? Y pueden hacer lo que quieran con su dinero, ¿no? Otra cosa es que yo lo haga. Eso ya es punto de cada quien. Y ahí yo ya no me meto en la vida de los demás. Yo nada más digo en plan como, bueno, yo no entiendo, no sé por qué gastas tanto en eso, pero bueno, allá tú, ¿no? Cuando te digo como de que no manches que si gastas un montón, pues también es porque a veces te pasas de lanza. Pero bueno, al final es tu vida y tampoco tengo por qué meterme en eso. Y pongo el ejemplo contigo porque así estamos siempre tú y yo, ¿no? Normalmente siempre llegas y ya que no sabes en qué gasté hoy. Y ya lo tanto, ya la cura ya no es tanto cuánto gastaste, sino de cuántos días has estado sin gastar. Y es como cura entre nosotros, pero bueno. Lo Ah, confirmo, lo pero confirmo. pero va en ese camino todo eso, ¿no? Y repito, ahorita estamos hablando de cosas súper simples como los gustos musicales y los gustos de películas de alguien, ¿no? Aquí es donde evoluciona todo a el escalón que está mucho más por encima de todo eso y es criticar a la gente por sus gustos, vaya, por sus Preferencias. preferencias, güey. Obviamente, pues, estamos hablando de las preferencias sexuales, Claro. las preferencias de identidad incluso, y de cómo quieres ser una persona definida. O sea, tanto puede ser preferencias en sentido de qué es lo Cómo que se más te identifiquen, guste o con a lo que cómo más te te identificas. gusten, lo que más te Ajá, llama la atención o lo que simplemente prefieres y ya, ¿sabes? exactamente, porque digamos, hay gente que simplemente prefiere considerarse asexual. Ujú. Y es completamente válido como cualquier otra, menos lo que es a menores o animales. Pero sí, hay gente que se denomina asexual y es completamente válido como cualquier otra preferencia. Sí, o sea, realmente yo no le encuentro mucha ciencia a la gente que dice, ay, es que ya ni saben lo que quieren ser porque dicen que esto y luego lo otro. Y sí, ¿y a ti qué? No O entiendo por sea, qué ¿y a ti tendrían que qué? ser ¿Sabes? algo, o sea, que sean lo que quieran serlo y si en un tiempo desean cambiar otra cosa, pues háganlo. Sí, sí, el problema aquí no es tanto ah, la forma en la que ellos decidan. Ellos pueden decidir lo que quieran, Ujú, cuando quieran, a la hora que quieran. completamente. Y si un día quieren pensar de una forma y el otro día de otra, Todos allá somos ellos, es su libres. vida, es su mundo, ¿sabes? Y lo voy a Exactamente. decir de la forma, pues no más mamona, pero sí de la forma más directa posible, güey. Cualquier persona puede decidir lo que quiera hacer y hacer y ya, ¿sí? A mí me vale madre lo que quiera hacer, por ejemplo, tú, porque no es mi vida, güey, ¿sabes? Yo no tendría por qué decirte a ti, ¿sabes qué? No hagas esto siempre y cuando, repito, no estés afectando a nadie. Y para esas cuestiones de gustos, güey, ¿a quién estás afectando, güey? A A nadie, nadie. güey, ¿sabes? Y a mí sí, antes, evidentemente, todo esto es por cuestión de una evolución. Obviamente, en el pasado, todo eso estaba mal visto y a la gente esto se le hacía que estaba mal. Y en algún punto nosotros fuimos educados de esa forma y los maestros y en los libros y en un montón de sitios te educaban de que, es que el ser humano tiene que ser de tal forma, es que tienes que seguir ciertos rumbos, tienes que tener ciertas preferencias porque así lo dice la historia y un montón de cosas. Claro, pero no es solamente como tomar esos conocimientos y decir, bueno, de aquí ya no me muevo, ¿sabes? No sé si recuerdas una parte de uno de nuestros podcasts anteriores en donde hablábamos de que los Illuminatis buscan el conocimiento fuera de todo lo que nos contrae el conocimiento. Que eso es lo que nos contrae podría referirse a religión o pensamientos muy, ya muy viejos Sí, que exactamente. jalan a la gente.
Y así. Al final, bueno, repito, aquí va lo mismo de la religión y lo que quieras creer. Cada quien es libre de creer. Pero si tú crees en algo, no empieces a chingar a la madre a la gente que cree otras cosas simplemente porque no piensan como tú, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, yo me considero heterosexual. No tengo por qué estar diciéndole a la gente de que, ay, ¿por qué tú no eres? O sea, a mí qué me importa realmente, ¿sabes? Ujú. A mí no me afecta absolutamente nada, güey, ¿sabes? Y esa es la cuestión de que aquí en México hay homofobia por todos lados, güey. Totalmente. Y, y, Totalmente. y tú dices, es que es la gente más mayor, güey. No es cierto, güey. Es No de es cierto, güey. todos los niveles. Son todos, güey. Y es muy... Se me hace muy ojete, güey. ¿Cómo es que gente de nuestra edad, güey, con acceso a información superior a la que tienen posiblemente personas mayores, güey? Que estamos viviendo una nueva vida, un nuevo mundo, con nuevas creencias, con nuevas costumbres, güey. Sigamos creyendo que, o se siga creyendo que esas cosas deben ser condenadas o deben ser criticadas, güey. ¿Por qué, güey? Ya no estamos en 1940, 1970, güey, cuando todo eso estaba mal visto y bueno, allá sus rumbos, lo que quieran pensar ellos y les fue como les fue y tal. Pero, güey, yo creo que ya eh, está, para empezar, está bien visto en la sociedad en general porque, para empezar, nunca tuvo que haber estado mal visto, ¿sabes? Exacto. O sea, ahorita ya te pones a pensar y te das cuenta de muchas cosas de que para empezar nunca tuvo que haber estado mal visto, güey, ¿sí? Y repito, y lo voy a recalcar, posiblemente esto se deba a la educación por la que hemos estado nosotros Pues siempre viene agarrando. de eso, siempre viene de todo esto que con el paso del tiempo nos inculcaron a todos, que supuestamente era la manera correcta de ser, que era supuestamente la manera correcta de pensar, pero pues con el paso del tiempo pues la gente se dio cuenta que realmente no es necesario, no es la manera correcta, porque se terminó dando cuenta la gente que daña a otras personas Sí, al ser de esa manera, a intentar imponer por encima de las demás personas sus gustos, sus preferencias o cómo deben de sentirse a través de los diferentes estímulos que puedan tener, ya sea, como estamos mencionando, en el área de los gustos, de las preferencias sexuales, desde ahí ya está, desde ahí ya está mal. sí, sí. Y aquí en México, repito, eso es muy, muy normal verlo, güey. Y yo creo que gracias a que estamos creciendo y a que recibimos la información de otra forma y a que ya no estamos tan, ya no somos tan dependientes de de la educación que tuvimos en un inicio, como antes. A día de hoy ya personas como tú, como yo y como muchas personas de nuestra edad y muchas personas mayores se dan cuenta de que esto realmente no está mal y nunca ha estado mal, güey. Y está bien que las personas se sientan libres de ser como quieren, libres de pensar como quieran y no tengan que esconderse, güey. Lo más, perdónenme de nuevo, lo más culero que se debe sentir, güey. Y digo porque yo nunca he tenido como ese peso encima de decir, estoy ocultando algo que me duele, güey. Yo creo que esas personas, güey, que viven con miedo a no ser aceptados, a ser criticados, güey, no debería por qué ser así, güey. ¿Sabes? Porque Totalmente. realmente, ¿qué más da, güey? ¿A quién le da? A nadie debería importarle lo que seas, lo que eres, lo que pienses, lo que quieras hacer, güey. ¿Sabes? Y vamos a lo mismo de lo que hablamos al principio, güey. Si tú quieres estudiar tal cosa, que te valga madre lo que te digan los demás de que, es que no hay dinero, es que no hay trabajo. Pues ni pedo, ya me daré cuenta yo cuando esté ahí, pero quiero intentarlo, ¿sabes? Y con la cuestión de los gustos y con la cuestión de las preferencias, güey, es tal cual como es, güey. Eres hombre, te gustan los hombres, chido, güey. Eres mujer, te gustan las mujeres, chido, güey. ¿Qué más da, güey? ¿A quién le debe importar, güey? Nada más que a ti, güey. ¿Sabes? Exactamente. Ni tú ni Así yo debe somos ser. quien para estar diciéndole a la persona eso está mal, porque no es así, güey. Y Y la gente no debería ponerse sus moñitos de, es que eso no es tradicional, lo tradicional. único que sí es aceptado que se juzgue y que se diga que está mal es como pues, es obviamente reconocido que es el hecho de que el trato con menores o el trato Claro, con claro. animales es completamente mal en Sí, todos claro. los sentidos y por más de que a veces, porque he escuchado y se sabe que hay veces donde estos grupos de personas que están con menores, ya sea entre mujeres, hombres o lo que sea, intentan como que se acepte, pero pues, totalmente no. El trato con menores de edad, siento que Son cosas muy distintas, siento güey. que eso es algo que jamás se debería aceptar.
Sí, son cosas muy distintas porque, claro, estás hablando de un menor, güey. Realmente un Exactamente. menor no tiene la experiencia, ni la madurez, ni siquiera el juicio, güey. Nadie, ni tú ni yo lo tuvimos en su tiempo. No, Ellos no tienen idea de lo que está pasando, güey. No tienen idea de qué está sucediendo con sus vidas porque apenas están creciendo y están aprendiendo, güey. Cuando una persona mayor que ya sabe lo que está haciendo, güey, ya sabe lo que está mal, sabe lo que está bien, sabe lo que se debe y lo que no se debe de hacer, güey, es muy distinto, güey, porque es como si se encontrara es como si el sol y un pedazo de hielo se juntaran, güey. O sea, no es lo mismo, güey. No es lo mismo hablar de preferencias, de las preferencias de soy mujer, me gustan las mujeres, soy hombre, me gustan los hombres, a soy un hombre y me gustan los niños, güey. Es muy distinto, güey. exactamente. Y eso sí es condenable, güey. Y mi papá siempre dice algo y siempre se me queda grabado, que es que dice, va a llegar un punto en el que van a empezar a pelear porque esto sea legal, güey. Exactamente. Y seguramente ya lo están haciendo, güey. Y es que todo esto, güey, va por bromitas súper simples de internet, güey, que es tan malo. Y aquí vamos a lo mismo. Son pequeños hábitos que después vamos a tomar pequeños hábitos que se pueden ir cambiando, güey. Bromas como el típico meme que se hacía hace unos años de legalicen a las de 16, legalicen a las de 15, legalicen a las de 17, güey. ¿Qué pedo? ¿Sabes? No mames. O sea, es muy distinto, güey. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y esto me lo dijo, y esto casi todas las personas que me lo dicen lo han visto de esa forma. Obviamente es muy distinto que tengas 18 años y que tu pareja tenga 17, a que tú tengas 35 años y tu pareja tenga 15, güey, ¿sabes? Es Obviamente. muy distinto, güey, porque muchas veces son meses de diferencia, güey, y aunque legalmente esté mal, aunque legalmente sea Siguen siendo solo incorrecto, meses. exactamente, Sigue güey, es siendo una muy brecha de distinto, güey. tiempo muy pequeña en comparación a como tú dices que son años y años de diferencia, que ahí está completamente mal. Sí, güey, porque luego también te topas con cada idiota, güey, que dice, entonces si yo tengo una novia de 17 y yo tengo 17 y cuando cumple 18 ya no puedo ser su novia. A ver, es muy No, distinto, güey. Es también muy ahí distinto, güey. Estamos está el hablando, sentido común ahí, sí, de que estamos hablando, güey, de que, a ver, es muy distinto cuando tienes 40, 35 años, güey, y estés ahí papaloteando con niñas, güey. Niñas, niños, güey. O sea, ahí es donde entra la lógica del humano y que yo no creo, y bueno, me gustaría pensar, güey, que cualquier ser humano no es lo suficientemente estúpido como para creer que eso esté bien, güey, ¿sabes? O es muy distinto, güey, porque igual una persona de 18, pues ya puede estar con una persona de 40, pero porque ya es mayor de edad, güey, ¿sabes? Pero pues mientras sí, sea menor de edad, güey, a los niños no tienes que quitarles esa inocencia, güey, ¿sabes? exactamente. Ese es Y, el punto, no quitarles la y eso sí inocencia. estaría mal que se empezara a justificar porque no es justificable, güey. Tienes 17 y tienes pichis 16, allá ellos, pero si tienes 40 y 16, ahí es donde ya está raro, ya está difícil la cosa, güey. Y con otra de estas fuertes opiniones que también entran dentro de esto, es con el tema del aborto, de la legalización Ujú. del aborto, güey. Eh, no quiero que demos como conclusiones de más. La verdad, yo no estoy al 100% informado de esto. Ni Sí yo. puedo decir que Mm, por mí el aborto tiene que ser legal, sí. Claro que sí. ¿Por qué no debería ser legal? Es decisión de cada persona tomar la decisión que quiera sobre su cuerpo, güey, ¿sabes? Yo siento que sí, lo que debería ser, como tú dices, es 100% legal, que ya debería legalizarse por completo, pero también el punto de que cada quien pueda decidir. O sea, también siento yo que hasta cierto punto se critica a los pro vida y hasta cierto punto pues sí está esta necesidad de que se haga. Porque a final de cuentas también las otras personas que están a favor pues también tienen sus razones y esas razones son completamente válidas. Y por eso debería de ser a favor y que se legalizara todo, pero que de igual manera la persona que quisiera realizarlo o no realizarlo también se le respetara su decisión. Claro, es que hasta el final, o sea, no es en plan como de que legalicen el aborto y ya todos van a abortar. No, güey. Es Ajá. para que la decisión valga, o sea, bueno, para que el proceso, sobre todo, número uno, sea legal, Ujú. esté llevado a mano de personas profesionales, güey, Exactamente. que haya menos peligro de esto y que cada persona pueda decidir lo que quiera hacer. Y punto final, güey. Eso es lo importante que tengan, que pues es que eso es lo importante que ya esté legalizado para que ya puedan tener todo ese
paquete de confianza, de posibilidad, Sí, sí, sí. de no miedo a que lo puedan hacer y que puedan realizar la decisión que más les parezca a cada persona. Es que al final vamos a lo mismo, güey. Es decisión de cada persona, güey. Exacto, Es decisión, para mí, decisión de la mujer en este caso sobre su cuerpo y que ella te quiera hacer lo que quiera hacer, güey. Como si exactamente. quiera tener el niño, que lo tenga, feliz, le aplaudo, y como si lo quiera aportar, De por igual mí, manera, feliz, igual, aplaudo. que haga lo que quiera, ¿sí? Exactamente. Es su cuerpo, son sus decisiones, güey, y nadie tiene que meterse en eso, güey. Y Exactamente, voy a güey. lo mismo, güey, de todo el tiempo, güey. Si llega una persona y me dice, güey, es que cada vez que abortan me dan un madrazo, güey. Ah, bueno, Nah. ok, quéjate, pero no pasa eso, güey. No te afecta directamente a ti, güey, ¿sabes? Y no sé, güey. O sea, todo ese tipo de cosas yo creo que tiene que caber mucho más en la decisión de la persona, que tenga ella la oportunidad de poder decir lo que quiera hacer sobre su cuerpo, güey. Tal cual, güey. Y no debería haber peros, güey. Yo pienso que no debería Para haber nada. peros, güey. ¿Por qué debería haber, güey? Es su vida, güey. Es su futuro, güey. Fueron sus decisiones, güey. Por lo que haya sido, güey. Porque sí, mucha gente dice, es que, ay, ¿cómo pueden acabar con una vida, güey? Tú no sabes cómo pasan las cosas, ¿sabes? Tú no sabes Exactamente. cómo pasan las He ahí cosas. el punto principal de todo eso. Tú no sabes cómo pasaron, cómo dices, cómo pasaron las cosas por lo que esté pasando la persona, por las situaciones. Uno no conoce nada de eso y por eso el criticar o hablar mal o expresarse mal de estas personas que están tomando esas decisiones es completamente incorrecto. Sí, 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 o sea, y por ejemplo, ah, hay personas que dices, pues sí, a lo mejor pues, fue un accidente de la situación, claro, pero si tú realmente no quieres ese accidente, deberías tener la posibilidad de poder corregir eso, y ya después, pues ya tendrás que ser más precavido con lo que seas. Pero por ejemplo, güey, en el caso de las violaciones, güey, es ahí donde está más cabrón, güey, porque, güey, tú Totalmente. no sabes qué peso puede caer sobre esa persona, güey. No sabes la vida que puede tener esa persona, güey. No sabes a lo mejor cómo se ven afectadas los objetivos o las metas de vida que tenga esa persona, güey. Por tener que cargar con a lo mejor algo que simplemente no quiere, güey. Y que ni siquiera Exactamente. fue error de ella, güey, ¿sabes? O sea, ahí es donde está cabrón la cosa, güey. Y ahí es donde no entiendo el por qué se tarda tanto en legalizar esto, güey. Sobre todo en ese punto, güey. Es donde digo, güey, neta, ¿por qué, güey? ¿Sabes? O por cosas tan simples como de que a veces la gente no tiene la capacidad económica para llevar la vida de otra persona, güey. Un bebé es caro, güey. Exactamente, sí. O sea, tratar a una persona extra en tu vida es caro, güey. Hay gente que, por las razones que sean, lamentablemente no puede llevar esa carga, güey. Incluso a veces por más que quiera, güey. ¿Sabes? Entonces, son muchas cosas, güey, que no se tiene que ver solamente por encima de, ay, es que estabas matando. Sí, pero, güey, no es eso. Hay muchos contextos, güey, ¿sabes? Hay muchas cosas que hay alrededor de todo eso, güey. Y la gente no sabe lo que hay alrededor de eso, güey. Y simplemente dice por decir, güey. Y son muchas cosas, güey, ¿sabes? Y hace poco, por ejemplo, güey, yo sé que igual me estoy yendo mucho del lado de todo eso, pero, por ejemplo, hace poco vi una noticia que decía que iba a regresar las corridas de toros aquí en Tijuana. Yo estoy completamente en contra de las corridas de toros. A mí ni Completamente en nunca me han contra. interesado, y se me hace un acto burdo, estúpido del ser humano, Es güey. completamente estúpido eso. 100% estúpido. La tauromaquia es de las cosas más innecesarias que existe, güey. Exacto. Ahí directamente estás lastimando a un ser que ya Que no tiene vida tiene y la que no tiene ni culpa. idea de lo que está pasando, güey. ¿Sabes? Un pobre animal que no tiene la culpa, güey, de que la gente, güey, estúpida, quiera ir a ver esa madre para entretenerse, güey. ¿Sabes? Sí. Y yo sé que los toreros son profesionales, sí, huevos, güey. Sigue siendo algo Perdón aquí, estúpido. pero sí, güey, no, no es lo mismo, güey. Y sí se me hace bien ojete, güey, porque, güey, quiero que me digas, güey, ¿qué ha pasado en este tiempo que no ha habido, güey? Nada. No ha pasado nada, güey. La gente sigue La igual. gente sigue igual, la vida sigue igual, güey. Ajá. Y ya si estos güeyes quieren seguir trabajando, pues que se vayan a otro lado, güey. Y igual estaría mal, güey. En España siempre se ha hablado de eso. Saben que España también es de las grandes potencias de movimiento taurino y también de antitaurino, güey. Y que la gente, y que no se debería hacer, y que sí se debería hacer, y la pelea y tal. Pero sí, eso sí se me hace cabrón, güey. Eso no debería ser aquí en Tijuana, güey. Y eso es lo que pasa aquí en México, güey. Y en México también está muy aceptado, güey. A lo mejor por las creencias que se quedaron de cuando los españoles y tal, la verdad desconozco, pero ahí estás
poniendo en riesgo la vida de un ser que ni siquiera sabe lo que está bien o lo que está mal, güey. Es un animal, güey, ¿sabes? ¿Sí? Y Sí. no es lo mismo, güey, porque sí va a venir mucha gente, claro, y entonces, y la gente que come carne y tal, sí puedo entender, pero es muy distinto. Es muy distinto porque en uno, sí, también el consumo de carne pues, sigue siendo una práctica cruel a final de cuentas. Sigue siendo la muerte de un animal. Deja todo el consumo, güey, el trato, güey. Pero a final de cuentas, la corrida de toros es algo público. Es algo por el cual la gente intenta regocijarse, intenta pasar una diversión viendo con el sufrimiento de un animal. Es Y simplemente con eso, fines recreativos, güey. ajá, y eso ya no es aceptado para nada. O sea, la gente se está yendo a entretener con el sufrimiento de un animal. O sea, ¿en qué parte de ahí suena lógico? Suena a algo bueno. Para nada es algo bueno eso. O sea, es muy estúpido que la gente quiera legalizar eso otra vez, que se vuelva a realizar, porque no tiene nada de punto bueno en torno a cultura, no tiene nada bueno en torno a un pensamiento noble, humano o moralista sobre eso. No tiene nada eso. Y encima, o sea, lo más feo es que, por ejemplo, güey, es cierto, güey, se consume carne para alimento, güey, para comer, güey, ¿sí? Hay un nicho, es cierto, que también está mal, no tanto el consumir carne, sino el trato que se les da a veces a los animales, sobre todo más, ¿no? Es cierto, también está mal comer carne y sí entiendo muchas veces, solamente que a veces para las personas es algo complicado. Y, pero el punto es que al final tiene un fin y las corridas de toros no, güey. ¿Qué le hacen al animal, güey? ¿Qué le hacen al animal si muere, güey? Seguramente lo desechan y ya, güey, ¿sabes? Sin un fin más allá de lo recreativo, la diversión que pueden tener un par de personas durante un tiempo. Y ya. Y ya. Mínimo el otro es para alimentarnos, para comer y para que podamos vivir. Pero el Ajá. otro no trae nada, güey. ¿Sabes? No pasa nada si existe o no existe, güey. Bueno, me calenté mucho con este tema, pero es que sí es algo muy fuerte y que sí creo que es Está algo que se potente. tiene que hablar y que es algo Totalmente. que poco a poco ha estado mejorando, digo, todo en este tiempo que no hubo, no pasó nada, güey, ¿sabes? Y voy a lo mismo de hace rato y lo voy a seguir repitiendo hasta el fin de los tiempos, güey. Si me dijeras, es que en todo el tiempo que no hubo corrida de toros, un huracán cada 2 días caía del cielo. No, güey, no pasaba No nada, güey. pasaba No pasa nada. nada, güey. La gente se entretiene con otras cosas, güey. Ve al cine, güey. Ve yo qué sé, a las carreras, güey. Ve a ver las A ver el luchas fútbol, ve a ver las libres. luchas. O sea, hay muchas otras formas de que la gente se divierta con otro tipo de cosas que no incluyen el que un animal inocente sufra simplemente para el disfrute de cuatro bobos, güey, de por ahí que les Exactamente. gusta, ¿sí? Y pues sí, después de analizar todos estos... Bueno, estos primeros puntos, como les dijimos, Ajá, tenemos cerca de alrededor de 8 o 7 puntos, pero vamos a irlos tratando poco a poco para poder profundizar uno por uno y traer también a personas especializadas en esto. Al ujú, final, ahorita hablamos de cosas en las que nosotros nos vemos a lo mejor directamente afectados o bien que hemos vivido por experiencias de ajá, cercanos a nosotros, ¿no? Ah, y entonces también tenemos una pequeña lista de pequeñas cosas que podemos empezar a hacer poco a poco para ir cambiando esos hábitos malos que podemos tener nosotros como mexicanos, como de cualquier país que seas, ¿no? Igual si alguna persona de, yo que sé, Colombia nos está viendo, pues igual alguno de los Imagínate. problemas que tienen ellos, imagínate, estaría cool, ¿no? Estaría cool. Ojalá el Si colombiano, eres de un país que no es México y nos estás viendo, déjalo en los de hecho en las comentarios. estadísticas de YouTube creo que hay personas de Costa Rica que nos ven. Uf, Creo que sí. Así que si eres de Costa Rica y nos estás viendo, hola. un saludo. Eh, pequeñas cosas que puedes ir cambiando poco a poco en tus hábitos, que creo que pueden ser buenas para hacer un cambio. Al final, mm, siempre los cambios empiezan de algo chico, de algo pequeño, y poco a poco Se va podemos ir haciendo haciendo grandes grande cosas y con grande pequeñas y acciones. grande. Entonces, lo primero y lo primordial que desde Cuestionando damos aquí es que tiremos la basura en su lugar, Ajá. para empezar. Es un punto que, como tú mencionas, puede ser muy sencillo realmente y se pueden empezar de pequeñas acciones, como a lo mejor vas en la calle y enfrente de ti ves que una persona
tiró una bolsa de papitas. ¿Qué Pues, pasa? pues la Pasa. ves, pues tal vez no le dices tal cual a la persona, porque a lo mejor eres un niño, eres un adolescente, y a lo mejor el que se la tiró es un señor grande que a lo mejor te vaya a gritar o te vaya a hacer algo. Ujú. Pero ¿qué ves? Ves que la tiró, ok, la agarras, la guardas y después la tiras en un contenedor que sea adecuado Sí, para lo que exactamente. es. Y Al, ya. al final, esas son pequeñas acciones que si vamos agarrando la onda, lo vamos haciendo y sobre todo lo vamos transmitiendo conforme las generaciones vayan pasando, es algo que después se hace normal, güey. Y tú dirás, Ujú. ay, qué tonto, ay, tirar la basura en su lugar, ¿quién no tira la basura en su lugar? Pasa, güey, pasa. Pasa Y más mucho. aquí en Tijuana, que te vas a cualquier área verde y está llena de bolsas de papitas, de botellas de Coca-Cola, que si, Envases de güey, plástico, pañales, sillas, güey, hay de pedazos todo. de pedacera de carros, de Ujú. bicicletas, güey. Un montón de cosas, es impresionante, güey. Yo siempre me he quedado impactado con la diferencia que hay de las áreas verdes de Estados Unidos a las áreas verdes de México, güey. Es una diferencia muy abismal. Sobre todo porque México tiene potencial de ser un país rico en naturaleza y nosotros mismos nos estamos chingando la naturaleza con acciones como no Sí, tirar la basura en su lugar, güey. Y es cierto que las principales causas de contaminación también pueden ser, pues, las fábricas, todos los camiones que tiran el humo, el smog, todo ese rollo. pero también una gran parte entre nosotros y nuestra falta de conciencia sobre la basura, Sobre todo como porque son cosas personas. que nosotros hacemos y que podemos Exactamente. solucionar, güey. Y que podemos buscar la solución más rápido que ir a una fábrica y decirles, oigan, dejen de tirar residuos. ¿Sí? Sí. Entonces, es un hábito que podemos comenzar a tener. Respetar también los botes de basura que son seleccionados para Dedicados cada para cosa, cada güey. cosa. Que si botellas de plástico en un lado, papeles, aluminio. Nosotros en la universidad teníamos de esos. Ujú. Yo trataba de respetarlos. Cuando había unos que no había, porque, a ver, hay que decir que eran espacios limitados y a veces separarlos en diferentes lados, ya los conserjes te decían, ese tíralo afuera en el bote que está allá, o ese échalo con el de ahí, que es más fácil separarlo. Pero siempre respetar esas pequeñas líneas para que puedan acomodar mejor la basura. Y al final que todo esto haga de una pequeña acción, como es simplemente agarrar y tirar algo a la basura donde va, hacia algo mucho mayor, ¿no? Y si esto lo vamos Exactamente. transmitiendo generación tras generación y se va haciendo una costumbre, es algo que va a pasar como si nunca se hubiera necesitado empezar a hacerlo, güey, ¿sabes? La siguiente que tenemos, que es muy sencilla, también que va muy de la mano con esto, es que comiencen a respetar las señales de tránsito y las velocidades en Por las calles. favor, Por gente, no favor, es tan amigos, difícil. que no solamente es por el bienestar de las demás personas, sino que también el bienestar de ustedes. Hay calles que tienen límites de velocidad y que es cierto, la calle está sola, a lo mejor le puedes pisar dos numeritos más, pero Pero oye, si no te estás pases de viendo lanza, que hay un hermano, no chorro eres de el Rayo gente McQueen. a tus lados, estás viendo que es de una hora donde normalmente la gente transita, que hay peatones, no te vayas súper En zonas rápido. escolares, Exactamente, en zonas respeten los escolares. altos, porque después de eso causan choques, causan accidentes, atropellos y un montón de cosas que no queremos que pasen. Y al Por final favor, ya no. sabemos que hay mucha gente en todos lados. Aquí en México es súper normal ver a gente que se pasa semáforos, súper normal gente que ni siquiera voltea a ver las señales de alto, que pasa por donde quieran, como quieran y cuando quieran. Y eso es un hábito tan sencillo como que agarres la onda de que hay señales de tránsito que se tienen que respetar, hay velocidades que se tienen que respetar, hay calles en las que tienes que ir más rápido que en otras, carril donde vas lento, de mediana velocidad y de alta velocidad. Comiencen a respetar esas cosas porque son pequeñas cosas que poco a poco se hacen costumbre y que no les Exacto. cuesta nada. A nadie le cuesta. Después, el siguiente, uno muy sencillo y sobre todo ahora que estamos en plena pandemia, todavía ya empezó la campaña de Sí. vacunación. Ya, Sí, ya empezó. cosa que es muy buena. Todos los adultos mayores ya están recibiendo sus Si hay vacunas. adultos mayores que nos están viendo, deberían de Los ir a invitamos a vacunarse. que vayan a vacunarse. Están vacunando, por lo menos aquí en Baja California. Ajá. Ya están vacunando en Tijuana, están vacunando en Rosarito y sabemos que están vacunando en diferentes locaciones. Los Y por favor, invitamos gente, prioricen a los a los adultos adultos, por mayores, por favor. favor. O sea, están viendo que hay un control, porque a ellos son a los que principalmente les afecta, priorícenlos a ellos. No sean unos Exactamente. gandallas que intenten llegar con su, no es que venimos nosotros, aquí toda mi familia. Prioricen a los adultos, Pero es por que ojo, favor. ojo con esto, que no que los adultos mayores ya estén vacunados, tampoco quiere decir que ya no exista nada en el aire. Y es por Exactamente. eso que los invitamos a que sigan usando su Usando maldito cubrebocas, cubrebocas en por todos favor. lados.
Aquí nos ven, obviamente no traemos el cubrebocas puestos, pero es porque constantemente nos hacemos chequeos. En la zona en la que nos encontramos es una zona que está Limpia, la vienen a sanitizada. limpiar y Cada exacto. vez que se entra y sale de la oficina, pasamos por un proceso de sanitización, de checarnos Sobre todo ciertos cuando van a puntos. lugares muy transcurridos, Ajá, por a favor. plazas, a puestecitos de comida a lo mejor, restaurantes, mercaditos sobre ruedas, etcétera, zonas en las que saben que hay mucho tránsito de personas y que tú no sabes qué persona ahí le vale madre y anda ahí escupiendo en el piso por todos lados. Hay que ser sinceros, mucha gente le pasa por la cabeza, le sale por la otra. Pero es que es un hábito tan simple como usar el cubrebocas, hermano. Hay cosas peores en la vida. ¿Neta te preocupa tanto usar un cubrebocas, güey? ¿Neta te Por preocupa tanto usar favor, un dejen de cubrebocas? ponerse en la papada o O en la sea, de frente. verdad, es un hábito tan simple y tan sencillo que cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Yo saldré a la calle, tendré el mío y todos deberían hacer lo mismo. Y aparte, sobre todo en lugares que son muy transcurridos, ¿sabes? Igual en tu casa tampoco tienes que traer cubrebocas y sabes que ahí no pasa nada malo. Pero si vas a restaurantes, lugares Si públicos, simplemente sales de tu casa, exactamente, úsalo. no te cuesta absolutamente Exacto. nada. Y a la persona que estás beneficiando es a ti mismo. Y repito, Mantenerte ojo, seguro a ti y a los tuyos. y ojo, si me dijeras, es que cada vez que me pongo el cubrebocas en las orejas, me arrancan 15 pelos de la nariz. Ah. Bueno, ahí cambia Ah. la cosa. Pero no es cierto, no pasa. Es que me duelen las orejas. A ver, güey. Sí, Créeme pero- que ese va a ser el peor de tus problemas en la vida. Que eso sea, por favor. Sí, hay cosas por peores que están pasando y que no empieces con tus cositas. Y por último, tenemos el de respetar al prójimo. respetar al prójimo. Es tan sencillo como eso. Y ya lo hablamos anteriormente. Hay que respetar al prójimo, no hay que faltarles el respeto. Y es tan sencillo como eso. Exactamente. Sí, tan sencillo como eso. Esperemos que este podcast haya servido de algo. Una disculpa si en algún punto nos calentamos de más y dijimos palabras antisonantes. Abuelos, si están viendo esto, yo no soy tan grosero. Bueno, Nah, es un muchacho. eh, muchas gracias por haberse quedado en este podcast. Sabemos que es un tema muy distinto a los que hemos hablado anteriormente, pero es que también creo que son cosas a las que se le tiene que empezar a dar voz, sobre todo personas como nosotros, que es cierto que no somos tan influyentes, que no somos aquí, venga, el Rubius ni nada por el estilo, pero que creemos que podemos aportar nuestro granito de arena para que generaciones nuevas como tú que nos estás viendo, como yo, como tus hermanos pequeños, puedan ir entendiendo lo que es todo esto y entender que esto no es un juego, que Ajá. mejorar como seres humanos va a ser constante y que en un futuro seguirá habiendo cosas que tendremos que cambiar y que se tendrán que hacer para el bien tanto tuyo como de nosotros. Entonces, es tan sencillo como que empecemos a hacer el cambio ahorita que tenemos la oportunidad para que en un futuro, cuando nosotros seamos los encargados de educar este mundo, sepamos hacerlo de la mejor manera. Exactamente. No, no lo pude haber dicho mejor. Entonces, muchas gracias una vez por habernos escuchado. No sé cuánto tiempo hicimos, probablemente mucho, probablemente poco. Quién sabe. Saben que estamos eternamente agradecidos con ustedes por dedicarnos, aunque sea un minuto de su tiempo o una hora y media de su tiempo, lo que nos hayan dedicado. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo abajo en la descripción. O aquí. O aquí también, que no creo porque me da flojera editar. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, en Instagram, por los mensajes tan bonitos que nos han dejado algunos, aunque los conozcamos, aunque no los conozcamos. Muchas gracias por seguir participando en los podcasts, en comentar, darles like o simplemente verlos. No nos importa, con que los vean, sepan que existimos y punto final. Estén pendientes porque se vienen cosas muy interesantes. Poco a poco estaremos enseñando nuevas secciones en este canal. Vamos a estar haciendo cosas distintas. Se vienen unboxing, se vienen pequeños análisis de deportes. También se vienen temas mucho más interesantes y divertidos como los que hemos tratado anteriormente. Pero también dándole seguimiento a temas interesantes y de repercusión porque se necesita saber de todo esto. Mi nombre es Demian Luquín. Mi nombre es Walter Mundo. Y muchas gracias una semana más por habernos acompañado en Cuestionando Podcast. Podcast. Adiós. Adiós.